Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días. Buenos días a todos, gusto saludarlos. Bienvenidos, gracias por su presencia a la videoclase el día de hoy. Vamos a dar inicio con el contenido que tenemos preparado. Creo que ya vamos a dar un breve repaso de lo que vimos el sábado anterior, ¿verdad? De las moléculas. Recuerdan que vimos moléculas orgánicas y las moléculas inorgánicas. Dos tipos de moléculas que estuvimos viendo, ¿verdad? Y por supuesto que de eso también evaluamos. Hicimos unas preguntas de ese contenido, ¿verdad? Entonces, un gusto saludarlos nuevamente, compañeros. Informarles de que las moléculas orgánicas, pues como ustedes ya saben, son moléculas que contienen carbono, ¿verdad? Y precisamente estas moléculas pues se encuentran en los seres vivos. A diferencia de las moléculas inorgánicas, que esas sí no son prácticamente de materia inerte, o sea, la corteza terrestre, ¿verdad? Dijimos que una sola eh, célula bacteriana pues contenía aproximadamente alrededor de 5.000 clases diferentes de moléculas. Lo que precisamente pues esa es una sola célula bacteria, o sea, una sola bacteria pues, ¿verdad? Entonces ya lo que hablamos, cuando hablamos de animales o vegetales, pues tiene aproximadamente el doble, ¿verdad? Entonces, para que vayamos teniendo más claro este tema, este concepto, ¿verdad? Y pues les decía que las moléculas inorgánicas, pues de hecho no se encuentran en los seres vivos, sino en toda aquella materia muerta, aquella materia inerte, ¿verdad? Entonces las moléculas orgánicas, les decía, más importantes. Ustedes se recordarán cuáles son esas moléculas orgánicas más importantes que existen en los seres vivos, ¿verdad? Se recuerdan que hablamos de las moléculas de los lípidos, también hablamos de los carbohidratos, hablamos de las proteínas, ¿verdad? Entonces, hablamos de todos estos tipos de moléculas que eran de mucha importancia para el desarrollo, para los organismos, para la vida de los organismos, ¿verdad? Estas son moléculas que de alguna manera pues nos dan energía, nos dan esa fuerza tan necesaria para poder tener eh, actividades, para poder realizar nuestras actividades. Entonces, allí pues estas moléculas hacen su función principal o importante dentro de los organismos vivos, prácticamente, ¿verdad? Entonces, dentro de estas moléculas, dijimos que teníamos los más importantes, los carbohidratos y, y las proteínas. ¿Verdad? Los carbohidratos, pues dijimos que son los que nos dan a nosotros todas las energías necesarias, todas las energías importantes eh, para poder desarrollar nuestras actividades que realizamos cotidianamente, ¿verdad? Estas moléculas pues nos dan esa fuerza que es tan importante, ¿verdad? Y nos mantienen activos, pues, nos mantienen activos y siempre positivos en todas las actividades que realizamos, gracias a estas moléculas que, que nos hacen pues esa función. Dentro de esas moléculas, entre los carbohidratos, pues dijimos que las obtenemos al consumir verduras, ¿verdad? Y algunas bebidas de mucha importancia, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos
de las que las proteínas, o perdón, los carbohidratos, pues son los que producen la glucosa en nuestros organismos o en la sangre, ¿verdad? Entonces, al consumir este tipo de sustancias, pues de hecho nos van a dar la energía necesaria, como les repito, para poder desarrollar nuestras actividades de la mejor forma posible, ¿verdad? Y también están las proteínas, que son otro tipo de células orgánicas, ¿verdad? Que son las que realizan una función de defensa de los organismos, los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, gracias a estas moléculas, pues nuestros organismos pues, pueden defenderse, ¿verdad? O pueden realizar la función de anticuerpo, pues. Decía un ejemplo, en ese entonces, el sábado, cuando nos cortamos una herida, ¿verdad? Entonces, la sangre a veces coagula y ya sirve como defensa, pues, ¿verdad? Como un anticuerpo. Y eso es gracias a las proteínas que consumimos, ¿verdad? Entonces, son de mucha importancia, les digo, el consumir, pues, todo este tipo de proteínas o este tipo de carbohidratos, ¿verdad? Que nos van a servir, pues, de mucho, o le van a servir a los organismos vivos de mucho para el buen desempeño o el buen funcionamiento que realiza a diario o a cada instante, ¿verdad? Entonces, también hablarles un poquito lo que es la teoría celular, por ejemplo. Pasando a otro tema de ustedes, de la teoría celular. Eh, Aquí hay principios de la teoría celular, ¿verdad? Y tal vez una de las posturas más importantes que establece o que nos da a conocer esta teoría es que todos los organismos están compuestos de células. Es una de las teorías eh, más importantes, más fundamentales, que establece que todos los organismos están compuestos de células y lógico, lógico que si los organismos no tuvieran células no pudieran vivir, no tuvieran vida. O sea que las células son las que le dan vida al ser humano, pues a esos organismos vivos. Entonces, y todos saben, pues ustedes saben de que la célula pues es la unidad básica de la vida, ¿verdad? Es la unidad mínima que nos da la vida, que nos da vida, pues, ¿verdad? Y que todas las células, ahí sí que proceden de otras células, ¿verdad? Todas las células proceden de otras células, ¿verdad? Entonces, este es un principio de la teoría celular, entonces, que los organismos están compuestos de células, todos los organismos, ¿verdad? Y vimos también, esto ya lo hemos venido hablando, que hay dos tipos de células, o cuál es la estructura, pues, de una célula, ¿verdad? ¿Cómo está estructurada? O cuáles son esos tipos de células que existen. ¿Se recuerdan que hemos hablado de las células, o hablamos de las células procariotas y de las células eucariotas? Estuvimos hablando estuvimos hablando el sábado, ¿verdad? De este tipo de células. O sea, ¿cuáles son los dos tipos de células entonces que existen? Entonces ustedes saben que son las células procariotas y las células eucariotas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las células procariotas? ¿Se recuerdan que hablamos de eso? ¿O cuáles son las células procariotas y cuáles son las células eucariotas? Incluso ahí venía una preguntita de esto, ¿verdad? Las células eucariotas dijimos que son las que tienen núcleo y están envueltos por una membrana, ¿verdad? Son las únicas células que tienen un núcleo
bien definido. Y las células procariotas no lo tienen. Esas no tienen, pues, no tienen núcleo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de las células procariotas, eh, podemos tener, por ejemplo, una bacteria, por ejemplo, ¿verdad? Y las procariotas, pues ahí tenemos todos los organismos vivos, ¿verdad? Que son los que le dan, estas células pues son los que le dan vida prácticamente a todos los seres vivos, ¿verdad? A todos los organismos vivos, ¿verdad? Entonces estas son o cómo están estructuradas las células, los tipos de células que existen, ¿verdad? Procariotas y eucariotas, ¿verdad? Las teorías celulares, por lo consiguiente, pues forman parte fundamental de la biología. ¿Por qué? ¿Por qué forman parte importante de la biología? Porque las teorías, hay muchas teorías que nos explican pues, la constitución de los seres vivos. Esa es la importancia de las teorías celulares, ¿verdad? Que cada una de ellas pues, nos explican prácticamente cómo están constituidos los seres vivos, cómo están estructurados, cómo están formados, ¿verdad? Eh, todo lo que concierne, lo que respecta a los seres vivos, pues las teorías celulares nos explican todos los principios, ¿verdad? Entonces, acá dentro de estas teorías, pues nos van a explicar también algunos organismos productores, por ejemplo, ¿verdad? Cómo funcionan o cómo adquieren el alimento los, eh, los organismos. Pues recordemos que los organismos vivos, si nos tenemos a analizar bien todos estos organismos vivos, eh, vamos a comprender o vamos a interpretar cómo es que ellos van adquiriendo su alimento, ¿verdad? Algunos organismos pues producen su propio alimento y así es como ellos van viviendo, ellos se van manteniendo. Pero hay otros organismos que no lo consumen, son consumidores, ¿verdad? Entonces, hay organismos de acuerdo a los alimentos que consumen, pues. Ahí están los autótrofos, escúcheme, autótrofos y los heterótrofos, con H, la palabra heterótrofos va con H. Entonces, los organismos autótrofos son organismos que producen su propio alimento. Ellos lo producen, ¿verdad? Y así se van alimentando, pues van viviendo, se van manteniendo. ¿Bien? Mientras que los heterótrofos pues, son consumidores. Estos lo consumen, pues estos no producen, que lo consumen. ¿Verdad? No producen su alimento. Pues. Entonces, dentro de los organismos heterótrofos, estos necesitan energía química. ¿Verdad? Estos necesitan energía química porque ellos son consumidores prácticamente. Mientras que los autótrofos, pues ellos sí necesitan energía lumínica, le llamamos, y química, las dos partes, ¿verdad? Entonces, dentro de estos organismos autótrofos, los principales son, dentro de estos organismos vivos, los principales son las plantas verdes. ¿Por qué las plantas verdes? Porque estos son seres autótrofos porque utilizan la luz como fuente de energía. Ellos mismos van produciendo su propia energía a través de la fotosíntesis. Entonces, las plantas son un ejemplo bien claro de este tipo de organismos
que producen pues su propio alimento, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, las plantas viven, nacen, crecen, se reproducen, pero ellas mismas van adquiriendo su alimento. En cambio, los heterótrofos son organismos que consumen. Dentro de estos están los animales. El ser humano, por ejemplo, consume su alimento, no lo produce, ¿verdad? Y así todos los animales, pues, eh, consumen su alimento. Entonces, podemos decir que estos son organismos heterótrofos, ¿verdad? Porque ellos consumen su alimento. Por ejemplo, el ganado o las vacas, como hablamos comúnmente, ¿va? Ellos llevan una cadena alimenticia, pues se alimentan del pasto, ¿verdad? Y, o sea, son consumidores, ¿verdad? Son consumidores porque ellos el pasto, pues lo consumen prácticamente. Si no hubiera pasto, prácticamente no pudieran vivir los animales, ¿verdad? En este caso el ganado muriera, pues, ¿por qué? Ellos no pueden producir su propio alimento. Y así sucesivamente todos los animales, pues, van adquiriendo su alimento, ¿verdad? Sin consumirlo, o sea, sin producirlo, pues, ¿verdad? Entonces, les digo, les repito, pues entonces dentro de los seres o entre los organismos heterótrofos, pues están los herbívoros, ¿verdad? Que es, los omnívoros y los carnívoros, todos los seres que consumimos carne, pues somos consumidores, por lo tanto nos convertimos en seres heterótrofos, ¿verdad? Y así pues sucesivamente es una cadena alimenticia que se va creando, se va dando, ¿verdad? Porque imagínense, el ganado pues se alimenta del pasto, ¿verdad? El ser humano pues se alimenta muchas veces de carne, ¿verdad? Que es producida por el ganado, pues, por las reses, ¿verdad? Entonces va una cadena alimenticia que se va dando, ¿verdad? De acuerdo a lo que se va consumiendo. Entonces, y esto pues va relacionado con lo que se relaciona son los tipos de estructuras celulares, ¿verdad? Entonces, ya les decía, pues las células eucariotas tienen un núcleo y ese núcleo es donde las células almacenan el ADN, ¿verdad? ¿Y qué es el ADN? Pues es una materia genética que a veces todos sabemos de que a veces el ADN nos sirve para identificar a ciertas personas, ¿verdad? Para identificar familiares, pues. Entonces, estos tipos de estructura celular, pues, nos van ayudando a identificar algunos genes dentro de los organismos vivos, especialmente en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, que quede claro entonces que las células eucariotas, pues, tienen un núcleo bien definido y que ese núcleo, pues, es donde las células almacenan el ADN, o el ácido finonucleico, creo que es el nombre correcto de esto, ¿verdad? Entonces, que es una materia más que toda genética, son genes, que tratan, pues, que están almacenados dentro del núcleo y que solo lo tienen las células procariotas, ¿verdad? O sea, las células eucariotas, perdón, las procariotas no tienen núcleo. Son las células eucariotas las que tienen un núcleo, que es donde están eh, este tipo de materia, pues, genética, ¿va? Entonces, a veces nos tienen a confundir estos tipos de estructuras o de celulares entre las eucariotas y las procariotas, ¿verdad? Pero es bueno estudiarlas lo más que podamos para poder definir.
porque nos podemos, podemos equivocarnos de que las células eucariotas son las que tienen núcleo o viceversa, pues, pero no es eso. Entonces, para hablarles un poquito de esto, ¿verdad? Ustedes? Y decirles pues de que ahí a ustedes se les dejó una tarea relacionada con estos temas, ¿verdad? Y con lo que acá les estamos explicando y la investigación que ustedes hagan, considero que pues vamos a ir comprendiendo mejor los temas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá, compañeros, una pregunta que tengan. ¿No está bien claro el tema? Como les digo, de esto ustedes tienen una investigación, me imagino que ya ustedes vieron la plataforma y está ya pues, ¿cómo se llama? Ya está subida, ahí la tarea que tienen que realizar, ¿verdad? La pueden hacer individual o con un máximo de 3 compañeros, un grupo de 3 elementos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá, con lo que son las teorías, los tipos de estructura celular, ¿verdad? Y con los tipos de moléculas también. No sé si ustedes tienen alguna pequeña duda. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, licenciado, estamos claros. Bueno, entonces, pues, eso me interesa que lo conozcan, que lo sepan bien, cuáles son los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos, ¿verdad? Se tiene bien que estar comprendido pues, y hacer la diferencia, va a hacer la diferencia entre esos dos términos ustedes que van ahí enlazados, ¿verdad? Entonces,